hay una epidemia de pocos hombres, y no estoy hablando de identidad sexual. Hay una epidemia de falta de hombría, hay una epidemia de hombres amanerados en el sentido de ver la vida, de esperar que si las cosas se den, y necesito tener un ahorro, y si Dios no me confirma, y si no bajan 3 ángeles, y la pobre novia o mujer dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando una de estas noches, lo ahogo con la almohada. La voluntad de Dios no es un seguro de vida. La voluntad de Dios siempre fue, y es, y será un plan de riesgo. En el siglo I la iglesia no era un lugar seguro. Por eso la Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos los arrebatan. Cuando abandoné los estudios secundarios, para decirlo de un modo fino, allá por el año 1983, cosa que no quiero que los jóvenes repitan, tienen que estudiar y terminar, pero no viene al caso, por lo cual no terminé. Allá en el año 1983 yo tenía apenas unos 15 años cuando dejé de estudiar. Mi padre me dijo que si no iba a estudiar, entonces tenía que ir a trabajar. Dijo, no quiero vagos en mi casa. Si usted no va a estudiar, quiero que aporte para la comida, aunque sea, y para el techo. Entonces, el primer año trabajé en una carpintería muy grande, cuyo dueño era un hombre muy serio, muy parco, un tal Cacciatore, quien era hermano de un famoso brigadier, un militar que había sido el intendente, o sea, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires. El segundo año de trabajo, yo ya tenía casi 17, trabajé en una carpintería más pequeña, que era la carpintería donde mi padre era el capataz. O sea, 2 años estuve en la carpintería, en una carpintería grande al principio y una más pequeña donde mi papá era el capataz, o el encargado, el que gerenciaba la carpintería. Y en ambas carpinterías hice el mismo trabajo. Trabajaba en las máquinas, ayudaba a cargar las grandes vigas de madera, aspiraba a acerrín en cantidad industrial, y los 2 trabajos eran casi idénticos, con una única excepción. Una que resultaría ser clave. Yo detestaba la primera carpintería grande, pero me entusiasmó trabajar en la segunda. ¿Cuál era la diferencia? Que el dueño de la primera, Cacciatore, nunca me dirigió la palabra. Yo era un chiquito. Cada mañana llegaba muy serio a sus oficinas que estaban a la entrada del enorme galpón y se encerraba allí durante horas. Y lo único que yo sabía de él es que era el hermano de un militar famoso y que era muy exigente. No puedo decir que era un hombre malo necesariamente, pero apenas arribé como novato a esa carpintería, un viejo empleado me advirtió, me dijo, cierra la boca, haz tu trabajo y mantente alejado del jefe. Pero me encantó, sin embargo, trabajar en la segunda carpintería, porque así mi papá era la autoridad visible absoluta. Al jefe no lo conocía, trataba siempre con mi papá. Si bien mi papá no era la simpatía andante, al menos yo lo conocía. Sabía si mi papá estaba de mal humor, si estaba de buen humor o de mal humor, de buen talante o no, simplemente con ver el movimiento de sus bigotes. Yo ya sabía cómo venía la cosa. Y como lo conocía, disfrutaba trabajar para él. Entonces la manera en que uno se relaciona con el jefe le da sentido a todo. Si el tipo nos disgusta, vamos a odiar nuestro trabajo. Si lo conocemos y nos cae bien mínimamente, vamos a adorar nuestro empleo. Y lo mismo sucede con la percepción que tenemos para con Dios. Entonces, ¿creemos que Dios nos ama como a hijos o nos trata como guardias de un campo de concentración? Porque de la respuesta es la manera en que vamos a servir al Señor o no. Si uno cree que Dios es un señor feudal, un policía cósmico, esperando que metamos la pata, va a ser difícil el servicio y la relación con Dios. Si uno lo empieza a conocer como padre y tiene una relación con Él, es muy sencillo. El yugo se hace muy ligero. Y Jesús ilustró esto en una parábola dramática de los talentos. En Mateo 25:14 dice, el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. 5, 2 y 1. Y cada uno le dio conforme a su capacidad, a lo que podían manejar. Y luego se fue lejos. Antes que la palabra talento significara habilidad para hacer algo, era una palabra para designar o para hablar acerca del dinero. Hoy cuando decimos América tiene talento, estamos hablando de alguien que canta, que baila o hace cualquier payasada. Pero cuando se decía talento en la Biblia tenía que ver con dinero. Representaba la mayor unidad monetaria en la contabilidad del dinero griego, o sea, 10.000 denarios. Un talento era 10.000 denarios. Según la parábola de los obreros, un denario, no 10.000. Uno representaba el salario de un día. La gente trabajaba por un denario al día. Multipliquemos la paga diaria por 10.000 y descubrimos el valor de un talento. Vamos a contemporizarlo más para ubicarnos en tiempo y espacio. Supongamos que ganas
$2.000 al mes. O sea, $24.000 al año. 2.000 al mes, $24.000 al año. Y trabajas, Dios mediante, los 270 días hábiles que tiene el año. Algunos trabajan menos porque son más devotos de la vagancia, pero la mayoría trabaja los 270 días hábiles. Entonces, por consecuencia, estarías ganando unos $88 por día. Para muchos en América Latina esto es una barbaridad, mucho dinero. Para otros es muy poco. Pero es un promedio, $88 al día. O sea que en tu caso, si ganas $88 al día, tu talento estaría valorado en 10.000 veces esos $88 diarios. ¿Me explico, sí o no? O sea, ganarías 10.000 veces $88 diarios. O sea que si te dan un talento, como al que le dio uno el Señor, son $880.000. No sé qué harías con $880.000, pero algunos le hicieron los ojitos así. $880.000. De manera que, en nuestra historia, sobre la base promedio de que ganaban unos $88 diarios al día de hoy, el que recibió 5 talentos se hizo de la suma de $4.400.000. En un ratito. $4.400.000 o 5 talentos. El que recibió 2 talentos recibió $1.776.000. Y el que recibió 1, como dije, $880.000. Pero seguimos poniendo esto en perspectiva. Si ganaras $88 al día, estás obteniendo, como te dije, $24.000 al año. Y si ganaras $24.000 al año durante 40 años, porque nunca te aumentan o porque siempre ganas lo mismo, aún así, los ingresos de toda tu vida en 4 décadas serían $960.000. En 4 décadas ganarías $960.000, casi $1 millón. Solo 80.000 menos que un talento. En otras palabras, a estos 3 tipos se les dio el ingreso de toda una vida, el ingreso de más de 40 años de trabajo, en un solo día. Porque si yo hablo que Dios dio 2 talentos, de $5, parece que a uno le dio 2 centavos, al otro $5. No. Se les dio la fortuna de toda una vida. Solo al que menos recibió se le dio la paga de 40 años. Eso es mucho dinero. Y ese es el punto clave de esta parábola. Los talentos y los dones que Dios nos da tienen un alto valor de mercado en el cielo. Entonces Dios no nos confió un talento de $2, ni, como digo siempre, el descuento de Ross en los martes para jubilados. Somos una inversión multimillonaria. ¿Sí o no? No es algo así que, bueno, te voy a dar un talentito. No, somos una inversión multimillonaria. Entonces, como vemos, Dios no escatima sus dones, sino que los prodiga en abundancia. Y tampoco los entrega al azar. Bueno, a este le tocó 1, a este le tocó 2. No. Dice con mucho cuidado en Mateo 25:15, y les dio cada uno conforme a su capacidad, conforme a lo que podían manejar. Entonces, en primera instancia, yo aprendo de que nadie tiene los dones que nosotros tenemos. Los dones tuyos no los tiene más nadie. Nadie. No, Dios no nos da asignaciones de otros, están hechas a nuestra medida. Y en la parábola, los 2 primeros siervos honraron la confianza de su amo. El Señor continúa relatando y dice: el que había recibido 5 talentos, que era el que más cobró, fue y negoció con ellos. Ganó otros 5 talentos más, se hizo más multimillonario. Asimismo, el que recibió 2, también ganó otros 2, lo multiplicó. El siervo a que le dieron 5 talentos no lo dejó para más adelante, sino que fue y negoció con ellos, dice la Escritura. Se asesoró sobre inversiones, se suscribió al canal de negocios, buscó una pista confiable, se metió en el negocio quizá de los bienes raíces, se hizo de algunas propiedades, compró algunas hectáreas de campo, compró algún equipo de fútbol argentino que siempre sale campeón y eso trae mucho rédito. Luego le hablaron de una franquicia que necesitaba un buen capital y se asoció con ellos como capitalista inversor, pupusas de Israel, sopesó sus opciones, procesó las cifras, tomó aire y se zambulló en el riesgo. Invirtió el dinero. El segundo siervo también demostró que tenía plan. La verdad que tenía 2 talentos, no 5 como el primero, pero los puso a trabajar, a funcionar. Y como el primer siervo, negoció e invirtió, pero corrió riesgos. Los 2 se expusieron a fracasar. ¿Quién les podía garantizar a ellos que sus inversiones iban a dar sí o sí buenos resultados? Nadie. Si uno quiere dejar de ser empleado y ser su propio jefe, es un riesgo. Después salir bien o puede terminar bajo un puente. Es un riesgo. Pero aún así, decidieron correr el riesgo. Y su amo los ensalzó por ello. Cuando regresó de su viaje, aplaudió la actitud del tipo de los 5 talentos. Le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Buen siervo y fiel. No le dijo bueno y deslumbrante, ni bueno y famoso, ni siquiera bueno y trabajador. Le dijo solo fiel, bueno
y fiel. Una vez que se dirigió al siervo de los 5 talentos, se volvió a aquel que le había entregado 2 talentos. Si había dispensado elogios al gerente de los casi 5 millones de dólares, ¿qué va a decirle al que también recibió casi 2 millones de dólares? La misma palabra, exactamente la misma palabra, según Jesús. Le dijo: bien, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No alteró una frase, no omitió honores. El siervo de los 2 talentos, que fielmente a lo mejor sirvió comida a los indigentes, recibe el mismo aplauso que el evangelista de los 5 talentos que llena los estadios. Fruto diferente, elogios iguales. Moraleja o enseñanza: sea lo que sea que Dios nos haya entregado, tenemos que correr riesgos para Dios. Los talentos no sirven para nada, los dones no sirven para nada sin un buen par de agallas. No sirven. El don y el talento encerrado es como una semilla de mostaza en una caja. Si no se planta, no es fruto, es una semilla. Entonces el único riesgo, el único error, más riesgoso que el mismo riesgo, es no arriesgarse. Es decir, no, a ver si me sale mal. Y el miedo a correr riesgo explica por qué tanta gente, en lugar de vivir a la ofensiva, vive a la defensiva. Yo creo que es una tendencia neurológica o psicótica. Esa debe ser una de las razones que muchos tienen la filosofía que tenía, me acuerdo, una tía mía que decía: mejor pájaro en mano que 100 volando. Y se casó con un viejo que la doblaba en edad. Y le decíamos: pero tía, la tía tendría 50 años, el marido tenía casi 100. Lo conoció, el viejito no se podía ni mover. Le digo: pero la tía no era tan fea, tenía lo suyo, era exótica como todos los Goebbels. Le digo: tía, ¿y qué pasó? No sabíamos. Y bueno, decía, es mejor un pájaro en mano que 100 volando, pero eso ni llega a pájaro, tía. Y a veces nos comportamos como mi tía, permitimos que nuestros miedos dicten nuestras decisiones. Entonces tenemos tanto miedo a tomar una decisión incorrecta que para estar seguro mejor no tomamos ninguna. Hace poco yo leí una estadística que muchos de nuestros jóvenes no se están casando, no porque no se hayan enamorado, porque tienen miedo a casarse. Y después cuando se casan tienen miedo a ser padres. Y dicen: no, es que todavía no estoy listo para ser padre, tengo 42 y no sabes. Lo querés matar. No estás listo para ser humano, para vivir no estás listo. Uno no aprende a ser padre para después ser padre. Uno no aprende a ser cónyuge para después casarse. Se hace camino al andar, decía el Nano Serrat. Se hace camino al andar. Caminante no hay camino, ¿se acuerdan? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice el corito que los espirituales no saben. Entonces, la famosa excusa de estar esperando la confirmación de Dios. No, le pedí al Señor un vellón, que era una señal que pidió Gedeón en su momento si tenía que ir a la batalla o no. Y algunos se toman de eso y dicen: le pedí una señal a Dios para que me confirme si debo empezar. Pero la vida sin riesgo no tiene ganancias. El que pide confirmaciones se va a quedar toda la vida ahí. Yo me crié en una iglesia donde todo era pedir confirmación y así se armaban unos matrimonios rarísimos. Porque el muchacho decía: si la chica que me gusta entra con el calcetín verde, es porque es para mí. Y entraba la viuda con el calcetín verde y se metía con la viuda. Porque lo hacían como si Dios fuera un horóscopo, ¿no? Bibliomancia, a ver qué me toca. Entonces, lo que no llegamos a comprender es que la indecisión es una decisión. Cuando yo soy indeciso y me quedo quieto, yo tomé una decisión. ¿Qué cuál es? Quedarme quieto, no hacer nada. Y a veces lo que más nos falta en la iglesia no son más estudios, más recursos, más capacidad. Por supuesto hay que seguir aprendiendo. Yo soy pro aprender, pro ser autodidacta. No terminé la escuela secundaria y justamente eso hizo que leyera con voracidad, aleatoriamente, hasta con cierta desprolijidad. He leído todos los libros que había en Argentina, se acabaron, los leí todos. Porque yo decía: tengo que prepararme, tengo que capacitarme, tengo que aprender más. Pero insisto, la mayoría de todos los que estamos aquí y los que nos miran en casa tienen un nivel de estudios y talentos más alto, más grande que el nivel de obediencia. Tienen más capacidad que lo que están haciendo en esa capacidad. ¿Y sabés lo que nos está haciendo falta? Un buen par de agallas. Es decir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer aunque salga mal. Pero vivimos más por temor en lugar de vivir por la fe. Y esa falta de fe, por consecuencia, termina siendo falta de valentía. Hay una epidemia de pocos hombres, y no estoy hablando de identidad sexual. Hay una epidemia de falta de hombría. Hay una epidemia de hombres amanerados en el sentido de ver la vida, de esperar que si las cosas se den, y necesito tener un ahorro, y si Dios no me confirma, y si no bajan 3 ángeles, y la pobre novia o mujer dice: Señor, o te lo llevas o te lo mando una de estas noches, lo ahogo con la almohada. La voluntad de Dios no es un seguro de vida. La voluntad de Dios siempre fue y es
y será un plan de riesgo. En el siglo I la iglesia no era un lugar seguro. Por eso la Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Entonces formar parte del reino de Dios es algo que no tiene ni remotamente nada de cobardía. El reino de Dios no es pasividad. La fidelidad no se trata de conservar nuestro puesto de defensa y soportar el ataque. La fidelidad consiste en tomar por asalto las puertas del infierno. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Las puertas del infierno. Entonces, uno no puede decir aguanto. No. Hay que dejar de creer que Dios nos quiere enviar a lugares seguros para hacer cosas fáciles. Porque hay otra famosa frase que hemos acuñado los evangélicos, que es una falacia, que es: Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer o que no quieras hacer. ¿De verdad? ¿Cuándo vemos a Moisés diciendo, oh, me encanta? ¿Qué? ¿Ir contra el faraón? Sí, mi sueño de chiquito. ¿Cuándo? Gedeón? Sí. Ir con solo 300 a enfrentar miles. Me va a encantar esa guerra. ¡Por Esparta! No, eso no es. Eso es película, eso es Hollywood. O María, uy, sí, embarazada y virgen y embarazada del Espíritu Santo. Me encanta cuando se lo cuenta a mis amigas quién me embarazó. No, nunca es algo que soñamos, que queremos, que podemos. Dios siempre nos va a enviar a lugares peligrosos para hacer cosas que son imposibles si en la ecuación no está Dios. Yo estoy muy consciente que mucha gente piensa que yo hago o conduzco programas de televisión solo porque me pagan para hacerlo, que por cierto me pagan para hacerlo, pero no es por eso. Entonces algunos tratan de defenderme y dicen, no se confundan, acá no está como hombre de Dios, conduce un show, que no es show, es show. ¿Sí por qué dicen show? Conduce un show, porque es su trabajo secular. Ahora, yo sé exactamente lo que estoy haciendo y el por qué. Durante años, y yo lo he vivido, los cristianos estuvimos obligados a pagar nuestros espacios televisivos, y si lo lográbamos conseguir en cualquier canal en toda la franja de América Latina, nos ponían a la madrugada, a las 2:15 de la madrugada. Había que poner el despertador para ver al pastor y nos ponían después del Para de Sofrer. Primero estaba la saltación, Para de Sofrer, y después estábamos nosotros después del brasileño. Y yo siempre supe que si quería infiltrarme en la industria, tenía que hacerlo como un grumo de levadura, como un troyano. Entonces tuve que creer lo que dijo el Señor, que un poco de sal cambia el sabor de toda una gran olla de comida. ¿Sí o no? Que un poco de luz ilumina una habitación oscura, un poquito de luz, una cerilla, un fósforo. Así que como Daniel, yo decidí lucir como alguien de Babilonia, hablar el idioma babilónico y meterme en el centro mismo de la industria. Esto hace muchos años, sin que necesariamente yo me contaminara con la comida del rey. Algún día me dijo algún querido misionero, mira, si quieres misionar en Francia vas a tener que hablar francés, un poquito más que el zorrillo de la Warner, vas a tener que hablar francés fluido. Si quieres misionar en Italia, vas a tener que aprender italiano y predicar a los gritos como los italianos. ¿Ma qué hacemos, mamá cielo, no vamos cielo? Es así. Le mando un saludo a los predicadores estanos, pero predican así. Parece que siempre te está predicando alguien de la mafia, pero porque hablan así. Estamos contentos, pa' calzones, te dice, ¿no? Y te está mandando al cielo, porque te crees que te está mandando al otro lado. Y si quería misionar en los medios de comunicación, tenía que hablar el idioma de los medios de comunicación. Entonces me hice bilingüe culturalmente, sin comprometer mis convicciones. Así como cada uno va a su empresa, va a la universidad, durante la semana va a la oficina. El otro modo más sencillo y sin riesgos es hacer un programa religioso, mal llamado cristiano, porque no hay programas cristianos, no hay radio cristiana. Porque Cristo no murió ni por una radio, ni por una televisión, ni por un medio. Cristo murió por gente. Entonces no hay nada cristiano, no hay autos cristianos, no hay café cristiano, no hay... Los cristianos somos nosotros, ¿sí o no? Pero lo más fácil es obligar a la gente a hablar nuestro idioma. Eso no es misionar, eso es colonizar. El que coloniza no es el mismo que misiona. El que coloniza es el que entra por la fuerza a una nación, planta la bandera hegemónica y exige que toda la nación hable y piense como él. Eso es el colonizador. Y es ahí cuando la sociedad nos rechaza y estamos obligados a pagar los espacios o inventar nuestras propias radios cristianas, mal llamadas cristianas, o canales religiosos, cadenas religiosas. Entonces, como no somos sabios, para andar en el océano nos fabricamos una pecera de agua dulce, filtrada y purificada, y nos mantenemos alejados de los tiburones y los depredadores. Yo creí en la estrategia que Dios me había dado y decidí correr un riesgo grande. Abandoné esa pecera cristiana hace muchos años controlada y decidí arriesgarme a que los demás peces cómodos me satanizaran, me difamaran, pero es un precio también a pagar. Entonces hice el programa de televisión. Yo nunca creo que le hablé esto a la congregación. Hice mi primer programa de televisión hace muchos años en Argentina,
le presenté el proyecto a un canal del Estado y desde aquel 1997 que me ayudó a entrar al canal José Luis Rodríguez, que siempre nos mira, estoy hablando del Puma, que cuando me llamó me dijo, te habla el Puma. Y yo le dije, acá te habla el León de Judá, porque yo no le creía. Tuvo como media hora para convencerme que era el Puma. Y él habló con el presidente de la República de Argentina de aquel entonces, don Carlos Menem, para que yo pudiera tener un espacio en la televisión, en prime time. Y durante los siguientes 26 años, desde aquel 1997, por 26 años pasé por un canal de Miami llamado América, otro llamado Mega, que es un canal de costa a costa en Estados Unidos, TV Azteca, que tuvimos casi 2 años en México, después tuvimos un año en CNN y finalmente un canal 9 de Argentina compró el programa. Y hace unas semanas mi socio le ofreció las 2 temporadas del programa a una de las cadenas de streaming más importantes que tiene 600.000 suscriptores que son hispanos que van a escuchar las reflexiones todos los días. Y si no terminamos este año, vamos a terminar a fin de año, hay un montón de cadenas que quieren comprar el espacio. Me pagan para eso, es verdad, pero yo puedo entrevistar, puedo hablar de lo que quiero, puedo hacer una reflexión final. Y a cada invitado, que es lo que muchos no saben, yo pude hablarle del Señor, me he hecho amigo de la mayoría, muchos de ellos asistieron a las conferencias de la gira, otros vinieron acá, River estuvieron ahí llorando durante los servicios, he ganado contactos, relaciones con gente que en la vida hubiese entrado a una congregación, artistas, deportistas, personas a las que nunca se le habían acercado para hablar de Cristo. Esa es la parte maravillosa, esa es la cosecha. Pero tuve que pasar por el colador, el tamiz, de gente que me decía, no te vemos con la Biblia en el programa. Quería que yo lleve la Biblia porque cuando llevan la Biblia piensan que es un talismán. Es la gente que la usa de desodorante en lugar de vivirla. No mencionaste a Cristo. Otros me decían, no hablaste de arrepentimiento. Otros, ¿por qué te fuiste de enlace? Y también te confieso que durante los primeros años, muchas veces, estando entrevistando a algún famoso, yo tenía por dentro una pregunta y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Si yo soy predicador. Y te voy a hablar con franqueza. Si uno quiere multiplicar y negociar los talentos que Dios nos regaló, necesitamos salir de los cómodos sillones de nuestros guetos cristianos para acampar a 1 metro del infierno. Eso siempre es riesgoso. Siempre es riesgoso. Siempre. Y cuando uno acampa a 1 metro del infierno, se te van a chamuscar los cabellos. Se te van a chamuscar las nalgas. Cuando uno acampa a 1 metro del infierno, vamos a sentir el calor del fuego. Yo siempre digo que mi próximo libro, si tiene un título, se va a llamar así, A 1 metro del infierno. Porque ahí es cuando uno empieza a oler a humo. Cuando uno trabaja en un sitio secular, cuando uno es un grumo de levadura. Un grano de mostaza empieza en ocasiones a tener ese olor a humo. Y yo he decidido que desde hace varios años me iba a alejar de la religión organizada, dejar de jugar a la iglesia y vivir a 1 metro del infierno. Eso no significa que voy a vivir en pecado, significa que voy a estar donde la gente se está por perder y es ahí donde está River rescatando almas, salvando, ¿sí o no? Alguien tiene que decir amén. Pero en nuestro subconsciente pensamos que cuanto más servimos a Dios, más fácil se nos va a hacer. Pero el crecimiento espiritual nos prepara para misiones más peligrosas. Entonces, mientras más crezcamos, más difíciles van a ser las cosas que Dios nos pondrá a hacer. Cuando llegamos a la Catedral de Cristal, un líder, que alguna vez simuló ser mi amigo, que le mando un saludo, le dijo al querido Juan Carlos Ortiz, fundador de esta congregación, le dijo, invitaste a Goebbels al cementerio de los predicadores, al cementerio de las iglesias, que es California. Y luego le dijo, encima para alentarlo más, le dijo, yo te alerto, dice que Dante solo tiene 3 mensajes. Y luego del 4.º domingo ya no vas a saber qué cuerno predicar. Que era verdad, yo tenía 3. Bailando con la más fea, Don Cohen y Situación Límite. Y viajaba por todo el mundo con esos 3, me los sabía de memoria. ¿Para qué más si la gente cambiaba? Entonces yo después agregué Noemí 2, Noemí 3, La venganza de Noemí ataca de nuevo, Noemí vuelve, Noemí recargada, pero era lo mismo. Y hasta la fecha, por gracia de Dios, se me acabaron los 3 mensajes. Llevamos 15 años en esta aventura maravillosa y me alegro que Dios me tuvo que presionar para que yo tuviera más mensajes que 3. Entonces, cuando Dios nos llama, siempre es difícil, siempre es arriesgado y siempre lo que tenemos que hacer nos obliga a crecer. Es muy raro que el Espíritu Santo nos guíe por la autopista de la menor resistencia. Yo digo siempre, si hace mucho que no chocas contra el diablo, es porque vas en la misma dirección. Sata, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, y van juntos. Entonces, pues, ¿cómo va a chocar? Pero cuando el Espíritu Santo te da algo es riesgoso, porque eso está en su naturaleza. Hace unos días yo volví a ver el video de nuestro cortometraje en Uganda y hay 2 cosas que me conmueven profundamente. La primera son los rostros de los chiquitos cantando y bailando solo porque ahora tienen baños con puertas. Me decía
un embajador de UNICEF que es amigo, me decía de todo lo que hicieron en Uganda, ¿sabés qué es lo más importante? Porque en UNICEF ayudamos mucho, la puerta de un baño. No sabés la dignidad que le da eso a las nenas. Porque antes se tenían que bañar en unas duchas que estaban medio semiabiertas y cualquier muchacho se asomaba y estaban ahí desnudas, entonces la mayoría se bañaba siempre con algo de ropa. No sabés lo que es para un adolescente, una niña, un niño, cerrar la puerta con un pasador y bañarse, que para nosotros es normal. Para ellos regalarle dignidad porque no lo tuvieron nunca. Cuando uno puede comer salteado, uno puede vestirse con lo que pueda, dormir donde sea, pero cuando uno tiene que ir al baño, que es un momento íntimo, ya sea para hacer sus necesidades o bañarse, con una puerta entreabierta, con gente que se puede meter, en ese momento tan personal, ahí uno sabe que ha perdido la última de las dignidades. Por eso a los presos en los campos de concentración incluso no se les ponía una puerta, ahí estaba el sitio para que pudieran defecar, para que todo el mundo los viera. Entonces, cuando yo veo a niños y niñas de Uganda celebrando por ducha, inodoros, habitaciones, uniformes, comida decente, yo cuando los veo siento que entramos a este negocio del reino solo por eso. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Solo por eso. No hay otra razón, solo por eso. Y la segunda cosa que me conmueve, pero hasta las entrañas, porque lo veo muchas veces, es ver a nuestro equipo. A mí me sorprende mucho de lo que están hechos. Me sorprende, porque los veo trabajar de sol a sol, a nuestro equipo, a nuestros voluntarios, cargando ladrillo, mezclando cemento, levantando paredes, decorando, partiéndose el lomo. Ese tipo de trabajo le acaba la espalda a cualquiera. El día de nuestros voluntarios, en el último viaje, en el más reciente viaje, comenzaba poco después del amanecer y trabajaban hasta bien entrada en la noche. Y yo cada vez que los veo siento lo que un papá al ver a su hijo graduándose o logrando un sueño grande. Entonces nuestros voluntarios de River realmente han demostrado que aman a Dios con todas sus fuerzas. Pero no son los que fueron a África. Los chicos que están aquí de Welcome Team, que estuvieron hoy bajo la lluvia recibiendo a la gente, tapados, los sugieres, los que no fallan. Yo estoy súper orgulloso de ellos, de todos ustedes. Pero digo siempre, no hay solo un hombre en esta tierra, no hay un líder que pueda lograr tanta fidelidad y esfuerzo. Solo Dios produce ese tipo de devoción. Solo Dios puede hacer que alguien trabaje, se esfuerce. ¿Estamos creyendo eso, sí o no?